adoramos, Padre, te damos toda gloria y alabanza. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu misericordia, por todo el amor que tú nos das. Gracias, precioso ayudador, porque tú siempre estás con nosotros. Espíritu Santo, tú sabes que yo te necesito para esta enseñanza. Necesito tu ayuda, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, y sé tú quien dé la enseñanza. Sé tú quien nos guíe. Sé tú quien nos revele lo que el Padre quiere decirnos. Espíritu Santo, te necesitamos, te adoramos, te amamos y anhelamos tanto que nos hables. En nombre del Señor Jesucristo, te damos toda gloria y alabanza. Amén. Vamos, mis hermanos, a ir de favor a Job 1. Job 1 dice: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Volvemos a leer el versículo 9, dice: respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Cercado proviene de la raíz suk del hebreo, que es entretejer, encerrar para protección o formación, restringir. Job tenía un cerco de protección alrededor de todo lo que él poseía. Ahora, ¿cómo el enemigo sabía que Job tenía un cerco de protección? Porque ya en diversas ocasiones el enemigo había tratado de penetrar ese cerco. Entonces yo me imagino que el enemigo intentaba de alguna manera tratar de tocar a Job y se topaba con el cerco de protección. Por eso cuando Dios le presume al enemigo y le dice: ¿no has visto a Job? ¿No has visto que es un varón recto? Acá dice, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tú puedes imaginar que Dios está hablando de esa manera de Job. Entonces está hablando acerca de un hombre y Dios lo está alabando de alguna manera y está diciendo: mira, Job es perfecto, es recto. Y entonces el enemigo le dice a Job: bueno, pero pues claro que Job pues no es de embalde que te sirve, que no le has puesto un cerco de protección. El enemigo había intentado penetrar, pero no había podido. Ahora, vamos a ir
a Salmos 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aquí está hablando David y está diciendo que Dios es el escudo de protección de él. Y se me figura mucho al cerco de protección que tenía Job. Aquí David está hablando de Jehová y le dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Está hablando también de una protección, de un cerco como el que Job tenía. Vamos a ir a Colosenses 1:12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, aquí potestad viene del griego exousia, que es símbolo de control, de influencia delegada, autoridad y derecho. Entonces dice, el cual nos ha librado de la influencia, del poder de las tinieblas, del control de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando nosotros como hijos de Dios podemos comprender que hemos sido trasladados de un reino en el cual el enemigo era quien tenía la influencia y el control de nuestra vida, y ahora fuimos trasladados a un reino en el cual es el reino de Jesucristo, el reino de su amado Hijo, el reino donde Cristo es el Rey. Ahora, dice la palabra que nosotros somos un reino donde Él es rey y nosotros sacerdotes. Entonces ahí estamos en un reino. Él nos saca del reino de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Ahora yo puedo ver cómo cuando tú estás en el reino de la luz, en el reino donde Cristo es el Rey, ya tienes el cerco de protección. El cerco de protección del cual hablaba el enemigo que tenía Job, el escudo que hablaba David. Ya no, el enemigo puede hacer contigo lo que quiera, ya no te puede estar enfermando, ya no te puede estar haciendo lo que él quiere, porque ya no estás bajo su control, ya no tienes que estar siempre con la misma dificultad, con el mismo pecado, con lo mismo siempre, porque ya hemos sido trasladados a un reino diferente donde Cristo es el que nos gobierna. Ya el enemigo no gobierna tu familia, y el enemigo no gobierna tus hijos. Ya fuimos trasladados a un reino diferente, al reino de su amado Hijo. Entonces, cuando nosotros podamos comprender que el enemigo ya no tiene influencia sobre nosotros, porque ya no estamos bajo su gobierno. Ahora, yo lo puedo ver de esta manera. Yo recuerdo que nosotros tuvimos un problema, un inconveniente muy fuerte. Entonces entró temor en mi vida, entró temor, y entonces de repente yo tenía miedo de salir, miedo entonces empezó a entrar un temor a mi vida. Entonces, cuando el Espíritu de Dios me reveló esta palabra y me dijo, es que tú ya tienes un cerco. Lo que el enemigo te puede tocar de alguna manera es únicamente lo que Dios le permite. Es únicamente lo que Dios le permite hacer, y eso seguramente va a ser para tu beneficio. Pero Dios no le va a permitir al enemigo tocarte más del control, porque ya no estamos bajo el control, la potestad, la influencia. Ahora pertenecemos a otro reino, en donde tú estás en el reino. El enemigo necesita autorización para poder tocarte, porque tienes un cerco por estar en el reino de Dios.
Ahora, cuando nosotros no habíamos aceptado a Cristo como Salvador, estábamos bajo el control, la autoridad del enemigo. Él tenía el derecho de hacer con nosotros, con nuestros hijos y familias, lo que quería. ¿Te puedes imaginar estar bajo la autoridad y el gobierno de Satanás? Vamos a ir a Hechos 26:16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí Pablo está relatando su conversión y entonces aquí dice, para que abra sus ojos. ¿De quién va a abrir los ojos? De los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, para que reciban por la fe que es en mí, o sea, en Cristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora, vamos a ver en esta imagen, dice, nosotros estábamos bajo el gobierno de Satanás, que tenía Satanás sobre nosotros el control, la influencia, la autoridad sobre la humanidad. Estábamos ciegos, porque dice la palabra que estábamos ciegos. Ahora, cuando la luz del mundo, recordamos que nosotros ya habíamos hablado lo que es la luz del mundo, y la luz del mundo es cuando los hijos de Dios hablan y predican el evangelio, entonces somos luz. La luz del mundo alumbra al hablar y predicar los ojos de aquellos que estaban ciegos, y esos ojos son abiertos. Esos ojos son abiertos cuando los gentiles tienen fe en Cristo, y por la fe en Cristo viene el perdón de los pecados y el arrepentimiento. Y entonces somos trasladados a un gobierno donde es Cristo el Rey y donde está el cerco de protección. Pero no solamente eso, dice la palabra del Señor que recibimos herencia. Y la herencia de los santos es el amor, es el gozo, es la paz, es la salud, es la prosperidad, es la unidad. Ahora, aquí nosotros podemos ver que nosotros ya no estamos bajo la influencia. Todo lo que el enemigo quiera hacer contigo necesita la autorización de Dios, porque el enemigo ya no puede tocarte, porque ya no le perteneces. Fuimos comprados con la sangre del Cordero. Imagínate, si alguien te compra tu celular, tú ya no puedes tener control sobre ese celular porque alguien te pagó. Entonces, si esa persona se le cae, lo pierde, lo regala, ¿qué importa? Ya no te pertenece. Y si tú quieres arrebatarlo, entonces estás robando. Ahora nosotros, dice su palabra, que Cristo nos compró con su sangre preciosa. Entonces somos pertenencia de Cristo porque Él nos compró. Entonces, si ya hemos salido de la potestad y del control del enemigo, si el enemigo quiere hacerte algo, necesita pedir autorización. Y si Dios permite de alguna manera ciertas dificultades, son únicamente para ayudarnos a crecer, para poder madurar en muchas áreas, pero ya no, el enemigo va a ser contigo como una chancla, porque ya no le perteneces. Ahora perteneces a un reino diferente, donde Cristo es el Rey. Ahora, vamos a ver qué se necesita para poder entrar a ese reino. Pero antes vamos a verificar en Mateo 12:29 qué es lo que hizo Cristo. A mí me encanta.
Mateo 12:29. Esto fue lo que hizo Jesús. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Aquí eso es lo que hizo Cristo. Cristo ató al hombre fuerte y saqueó sus bienes. Cristo te saqueó. Cristo te sacó y saqueó la casa del hombre fuerte y te rescató y te salvó. Y entonces ya no le perteneces al enemigo. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Ahora, este versículo ejemplifica lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ató la potestad, el poder y la autoridad que el enemigo tenía sobre nosotros para que por la fe en Él podamos ser trasladados de uno a otro reino. Ahora, para poder entrar en el nuevo reino, este exige que seamos reeducados, porque es un reino completamente diferente. Sus leyes, su manera de comportamiento y sus lineamientos es un reino diferente. Yo siempre ejemplifico esto porque es una manera en la cual nosotros podemos entender que entramos a un reino diferente. Porque cuando vas a Estados Unidos, ahí si tú no sabes respetar, a lo mejor si aquí en México tú puedes, o como hemos visto muchos memes o videos en donde las mujeres se le ponen al de tránsito o al policía y le gritan, o los hombres y les faltan al respeto. Allá en Estados Unidos eso te mete a la cárcel. No importa si tú dices, es que en México lo puedo hacer, sí, pero aquí es otra nación, aquí son otras leyes, aquí no puedes hacer lo que te plazca. Conozco una persona que vendió sus perritos, unos perritos chihuahuas en Estados Unidos, pero esa persona había vivido toda su vida en México, y aquí si tú quieres vender a tus perros, agarras una caja, te los llevas y los puedes vender y nadie te dice nada. Pero allá no, allá necesitas muchos lineamientos, muchas cosas, muchos permisos para poder vender tus perritos. Entonces esa persona estaba vendiendo sus perritos y entonces se le hizo fácil meter a los perritos la cajuela, pero obviamente la cajuela abierta, y ahí venderlos. Entonces el policía lo tomó como un maltrato animal y lo metieron a la cárcel. Entonces, ¿qué importa como tú pienses que es donde tú estás, como tú te comportes en tu país? Aquí se comporta de manera diferente y te acepta los lineamientos y tienes que comportarte de la manera correcta si no quieres que te manden a la cárcel. Ahora, aquí para que tú puedas entrar al reino de Cristo, necesitas ciertos lineamientos para poder accesar y entrar al reino de Dios. Vamos a ir a Efesios 4:17, porque todo lo que yo te hablo es Biblia, no cosas que yo me imagino o que yo pienso. Todo es respaldado con la palabra de Dios. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, el reino al cual pertenecían, estoy parafraseando, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, verdad. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y aquí empieza a decir muchísimas cosas. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos. Después dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. Después dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice que ninguno que se comporta como el otro reino tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Dice, ya no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndalas, porque vergonzoso es aún hablar de ellas. Ahora, aquí nosotros podemos ver que cuando nosotros venimos a un reino diferente, venimos cargando con muchas cosas del reino pasado, de donde estábamos bajo el gobierno de las tinieblas. Entonces, el Espíritu de Dios, porque acá dice, no contristen al Espíritu de Dios, Él nos tiene que reeducar. ¿Por qué? Porque aquí dice su manera antigua de vivir no pueden traerla a este reino. Aquí en este reino nos tenemos que vestir de un nuevo hombre. Dice, no se habla mentira, no, aquí en este nuevo reino no se habla mentira, no se enoja uno y se queda enojado muchos días. Dice, anden en amor, sean benignos. Dice, no se hurta, se comparte. Incluso, no nada más no se hurta, sino lo que tú trabajas lo compartes. Dice, en este nuevo reino tenemos que ser benignos, misericordiosos, nos tenemos que perdonar. Como Cristo nos perdonó. No, en este nuevo reino no hay amarguras, no hay enojos, no hay iras, no hay griterías, no hay maledicencia y toda malicia. Aquí Pablo está hablando de que estamos en un nuevo reino y por lo cual tenemos que ser reeducados y muchas veces a nosotros se nos olvida que pertenecemos a un nuevo reino y traemos cargando costumbres del viejo reino. En el viejo reino juzgábamos y criticábamos, entonces venimos a la iglesia y hacemos chisme y criticamos. En el viejo reino no perdonábamos, en este también no perdonamos. Entonces traemos del viejo reino y queremos comportarnos de esa manera en el nuevo reino. Pero vamos a ver, en el nuevo reino no se puede uno comportar así porque si no, no entras. Vamos a ver qué versículo lo respalda. Bueno, aquí si se dan cuenta en el versículo 20... en el capítulo 5 y versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino. Ahora vamos a ver, vamos a 1 Corintios 6:9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquí lo volvemos a leer. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Marcos 10:24. Aquí está hablando acerca del joven rico y dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle, hijos,
cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ya se nos dimos cuenta. Dice, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. O sea que no cualquiera puede entrar al reino, mis amados. Vamos a ir a Juan 3:3. Dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y vamos a ver después el versículo 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, que dice, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí vemos, dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mis hermanos, el reino de Dios es el lugar de nuestra seguridad. Es donde ya no le pertenecemos al enemigo. Pero para poder entrar en ese reino se necesita lo que hemos venido hablando, que es la naturaleza divina. Y esa naturaleza, recordemos que nosotros muchas veces la concupiscencia que hay en nosotros nos hace caer y caer y caer en los mismos pecados. Pero cuando nosotros morimos a nosotros y decimos, tengo muchas ganas de hacerlo, pero no lo voy a hacer, entonces empiezas a matar la carne, y cuando matas la carne, empiezas a entrar en un proceso de naturaleza divina. Ahora, para poder entrar, y entonces esa naturaleza divina es cuando tú naces de nuevo. Es la naturaleza divina, porque dice su palabra, la palabra del Señor, que el que es nacido de nuevo no practica el pecado. O sea, porque la simiente de Dios que está en ti no te permite practicarlo, estar en constante práctica del pecado. Entonces dice que aquí nos damos cuenta que dice, os es necesario nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo viene como consecuencia de morir. Tú no puedes nacer si no has muerto antes. Entonces necesitas morir a la carne para nacer de nuevo. Nunca nosotros podríamos morir con nuestras propias fuerzas. Aquí no es con una fuerza de nosotros, sino es con una fuerza sobrenatural, que es por creer en Cristo Jesús. Mueres a tu carne y entras en el proceso de un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento provoca que puedas tener una naturaleza divina y entrar en el reino. Aquí dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, este reino es aquí. Aquí cuando nosotros leemos acerca del reino de Dios, nosotros pensamos, el reino cuando nos muramos y nos vayamos al cielo. Entonces, bueno, no sé si ustedes lo pensaban, pero yo pensaba esto. Aquí cuando dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Yo me imaginaba, bueno, si eres injusto y te mueres, no vas a poseer el reino de Dios del cielo. Pero no, está hablando del reino de Dios en esta tierra. Está hablando, dice, los discípulos dijeron, cuán difícil es que los discípulos se asombraron de sus palabras, y Jesús dijo, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. No estaba hablando del reino cuando nos muramos, está hablando de un reino que está en la tierra. Ahora, el reino que es cuando nosotros entramos en esta tierra al reino,
por morir, por negarnos, por entrar en un proceso de nuevo nacimiento, que es la naturaleza divina de Dios. Entonces nosotros entramos al reino, en esta tierra, entramos al reino de Dios. Ahora, cuando entramos al reino de Dios en esta tierra y fallecemos, lo único es que nosotros cambiamos de dimensión. Estamos en el reino de Dios en esta tierra, fallecemos y entonces cambiamos de dimensión y entramos al reino de los cielos. Pero en esta tierra necesitamos entrar al reino. Ahora, pensamos que entraremos en el reino hasta que fallezcamos, pero no, entramos en el reino ahora y después solo cambiamos de ámbito. Vamos a ir a Lucas 17:20. Preguntando por los fariseos, fíjense, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá helo aquí o helo allí, porque he aquí, ¿qué dice? El reino de Dios está entre vosotros. Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Así cuando Juan el Bautista allanaba el camino del Señor, Juan decía, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, o sea, el reino de los cielos está ahorita en la tierra y es Cristo Jesús. Cristo trajo el reino porque Él es el reino. Cuando Él vino a la tierra, consigo vino su reino, su reinado. Dice la palabra que su reino no tendrá fin. Entonces Él vino, el rey vino y obviamente el rey trajo a su reino y el reino se establece en esta tierra. Ahora, vamos a ir a 2 de Tesalonicenses 1:3. 2 de Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Acá está hablando de aquellos que son dignos de entrar en el reino de Dios en esta tierra. Y dice, acá me encanta porque dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos. Fe y amor es lo que va a hacernos dignos del reino de Dios. Ahora, cuando entras al reino de Dios, que es Cristo, entras a formar parte de su cuerpo. Y en el reino, su cuerpo, debemos estar creciendo en fe y amor, porque el cuerpo trabaja en sintonía. Para entrar, el Espíritu Santo nos debe reeducar. Cuando llegas a otro país, debes saber que hay leyes y lineamientos diferentes al tuyo y debes someterte a la nueva autoridad y al nuevo estilo. Cuando vamos a ser trasladados al nuevo reino, debemos ser reeducados para poder pertenecer. La forma de este reino es completamente diferente.
Ahora, vamos a ver cuáles son las nuevas formas de este reino, unas de las nuevas formas. Yo quiero seguirles hablando de lo que es el reino de Dios y en este momento es una introducción, todo lo que el Espíritu Santo me ha venido dando desde aprobado, reprobado, de lo que es la naturaleza divina. Todo eso es para introducirnos al reino de Dios. Y vamos a ver unas formas que se aplican en el reino de Dios. Son muchísimas, pero estas son algunas. Ahora, en el reino de Dios, dice Marcos 9:33, que el que quiera ser grande entre ustedes será el servidor. En el antiguo gobierno, el mayor siempre sometía al menor y siempre era autoritario y lo aplastaba, dice, pero aquí en este nuevo reino los discípulos se estaban peleando por quién sería el mayor entre ellos. Vamos a leerlo, vamos a Marcos 9:33. Porque estos discípulos querían seguir comportándose como muchas veces nosotros nos queremos comportar, como el antiguo reino. Dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, o sea, hablando Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor, estos discípulos. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Jesús reeducando. Esto lo hizo Jesús porque Jesús en ese momento era el maestro de sus discípulos. Ahora Jesús dijo que el Espíritu Santo ahora es nuestro maestro. Él es el que nos va a llevar a toda verdad. Él es el que nos va a ayudar a poder entrar en el reino de Dios en esta tierra. Y entonces Él es quien nos va a reeducar. Él es quien te va a decir, esta actitud está incorrecta, eso que estás hablando no está bien. Él es el que nos va a hablar, Él nos va a aconsejar. No necesitas que pedir consejos a psicólogos, amigos en la tele, voy a buscar ejemplos en el celular o en el internet. Él es nuestro guía. Nosotros debemos aprender de Él, así como los discípulos aprendieron de Cristo. Entonces los discípulos callaron, pero Cristo les dijo, miren, en el antiguo reino así era. Todo el mundo quiere ser el mayor, pero en este nuevo reino, si alguien quiere ser el primero, sea el postrero y el servidor de todos. Otro, en este nuevo reino, nuestra confianza no está en las riquezas, sino en Cristo. En este nuevo reino, si das, tienes más. No es como en el antiguo reino. En el antiguo reino, si das, te quedas con menos. En este nuevo reino, si das, tienes más. En este nuevo reino no es que brilles o de que algunos brillen, más unos que otros. No, aquí solo debe brillar Cristo. En este nuevo reino perdonamos, en este nuevo reino no juzgamos, en este nuevo reino no hay divisiones. Si queremos traer las costumbres del reino pasado, no entraremos. El Espíritu Santo es nuestro guía, Él nos conduce y nos lleva por el camino correcto, nos guía a toda verdad, es nuestro ayudador y nuestro consolador. Si morimos y nos despojamos de todo lo terrenal y de las costumbres del antiguo reino, entraremos a un reino increíble, donde está la herencia de los santos. ¡Wow! En ese nuevo reino es un reino de justicia, de paz,
y de gozo en el Espíritu Santo. Un reino que no consiste en palabras, sino en poder. Un reino de abundancia y de provisión. Un reino de salud. Un reino cercado por Dios, donde vivimos confiados en que ya no le pertenecemos al enemigo ni a nada de su reino. El cerco de Dios por entrar en su reino está en nosotros, y el enemigo no puede entrar a territorio restringido, pero sí puede sacarnos de él. Porque por eso dice la palabra del Señor: no deis lugar al diablo. Él no puede entrar a territorio restringido, pero sí puede sacarte del territorio. Sí puede, cuando muchas veces nosotros visitamos el mundo, ay, es que solamente es una canita al aire, o ay, es que solamente es un pecadito. Entonces, por eso dice la palabra: no deis lugar al diablo. Esa película que tantas ganas tienes de ver, o esa mujer o ese hombre, te va a hacer que salgas del reino y de la protección. Le das lugar al enemigo, y entonces el enemigo vuelve a tener autoridad sobre ti. Por eso nosotros tenemos que alinearnos al reino de Dios y a todo como se hace en el reino, para que nosotras somos embajadores, nosotros representamos al reino de Dios. Entonces, en nuestra casa, en nuestro trabajo, cuando tú eres un representante del reino, vas a llevar el reino a ese lugar donde tú estás. O sea, tú tienes un representante, es como Cristo. La palabra del Señor dice que ahora el Espíritu Santo está en nosotros, y el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. Él está en nosotros. Entonces, cuando nosotros pertenecemos, somos embajadores, así como Cristo fue un embajador de Dios, y el reino se estableció porque Él era el rey y trajo su reino consigo. Así tú y yo somos embajadores del reino de Dios. Por lo tanto, si estás en tu casa y tú eres un embajador del reino, tu casa debe ser un lugar de reino, tu lugar de trabajo. Pero si tú nos decimos embajadores, pero vemos películas del reino contrario, hacemos chisme como el reino contrario, hablamos palabras incorrectas como el reino contrario, y entonces no sé, cuando nosotros estamos en una guerra, el reino contrario está en una guerra en contra del reino de luz. Es el reino de las tinieblas contra el reino de luz. No hay reinos intermedios, y no, es reino de las tinieblas contra el reino de luz. Entonces somos enemigos. Eres enemigo del diablo. Cuando tú aceptaste a Cristo, el diablo aborrece a Cristo. Entonces te vuelves enemigo del diablo. Y si tú visitas el reino contrario, entonces te va a caer un chambombazo. ¿Por qué? Porque estás en territorio, y entonces va a decir el enemigo: mira, aquí está en mi territorio, hace lo que yo quiero, le gusta venir, echarse canitas al aire, le gusta andar viendo libros que no debe, le gusta ver películas que no debe, le gusta platicar cosas que no debe, pero tú dices: no, pero yo creo en Cristo. Entonces el diablo te va a dar tu merecido. Por eso la Biblia dice: no deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque estamos en un reino que es enemigo del otro reino, por lo cual nosotros no podemos ir a pasear al reino enemigo, porque si tú vas a pasear a un reino enemigo, te va a caer una bomba, te van a matar. Es por eso que nosotros tenemos que estar en
en el reino al que pertenecemos y tratar de entrar a ese reino, no por nuestros méritos, porque aquí nos entra porque soy santo, porque dice la palabra del Señor que no es por justicia propia, sino por el lavamiento de la sangre de Cristo, que nosotros somos aptos y nos justifica su sangre. Pero el mantener esa salvación sí te pertenece a ti y a mí. Cristo nos limpia, pero el mantenernos limpios es por un esfuerzo constante y por un matar a la carne. Entonces vamos a hablar en próximas enseñanzas de lo que es el reino de Dios, pero yo quiero recalcarte que ese reino es un reino de protección y que si nacemos de nuevo y morimos a la carne, podemos entrar a ese reino. Y el enemigo tratará de sacarte de ese reino porque esa es su labor. Pero nosotros necesitamos no salirnos del reino y visitar el reino contrario. Necesitamos quitar territorio al enemigo cuando nosotros llevamos el reino a nuestra casa, a nuestra familia. Venga tu reino, Señor, establece tu voluntad. Sea hecha tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Estás trayendo el reino de Dios, pero es un reino que se comporta de manera diferente y nosotros debemos mostrar que somos dignos representantes, dignos embajadores de un reino de luz. Les amo, mis hermanos, y vamos a orar. Padre, es en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, venga tu reino a nuestros hogares, venga tu reino a nuestras áreas de trabajo, venga tu reino, Señor, a nuestras áreas de influencia, venga tu reino, Señor, establece tu justicia. Padre, yo oro porque no demos lugar al enemigo en nuestra casa, en nuestro hogar, porque vendrá, Señor, el enemigo y nos atacará porque estamos en territorio extraño, en un territorio donde el enemigo nos odia. Padre, yo oro porque cada uno de nosotros estemos firmes en el reino de la luz, en el reino que tú nos has puesto, en el cuerpo de Cristo donde hay unidad. Papá, no demos lugar al enemigo, no contristemos al Espíritu Santo, que es el Espíritu que nos guía a toda verdad, es el Espíritu que nos aconseja, es nuestro mejor amigo, es el que nos enseña, el que nos guía, el que nos dice, papá, yo oro porque nuestros ojos y nuestros oídos espirituales estén abiertos, Padre. Papá, tus ovejas oyen tu voz y te siguen, y al extraño no oirán y no seguirán. Yo oro porque esta palabra no vuelva vacía, sino haga todo para lo cual tú la envías. Padre, yo bendigo en nombre del Señor Jesucristo a mis hermanos y declaro que el reino se establece en cada familia, en cada hogar, y que no brincamos al mundo y regresamos porque ya no pertenecemos a ese reino. Hemos sido trasladados, papá, y necesitamos entrar en ese reino, papá, para poder estar en la herencia de los santos. En nombre del Señor Jesucristo, ayúdanos, Espíritu Santo, Maestro. Tú eres nuestro Maestro, nuestro guía. Ayúdanos. Te amamos. Gracias. Amén. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precioso
pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, y Alfa y Omega, el gran yo soy, y pronto volverás, y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Cristo, inmolado, inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, y Alfa y Omega, el gran yo soy, y pronto volverás, y pronto volverás, y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús.